Maestros de la Bolsa presenta, Paul Tudor Jones y el Black Monday. El Black Monday o lunes negro de octubre de 1987 pasará a los anales de la historia como la jornada más frenética de todos los tiempos en los mercados financieros. Tudor Investment, dirigida por el legendario trader, Paul Tudor Jones, era la gestora más preparada para una jornada así, ya que anticipaban que algo así ocurriría en algún momento. El resto de inversores, sin embargo, no esperaban un cataclismo de semejante magnitud. Pongamos la situación en perspectiva. Las bolsas mundiales experimentaban un continuo rally alcista desde finales de 1982. El 25 de agosto de 1987, el índice Dow alcanzó máximos históricos al llegar a los 2.750 puntos. La fiesta estaba en su punto álgido. A partir de entonces comenzó una ligera corrección, lógica por otra parte, que llevó al índice a moverse en un rango lateral de entre 2.250 y 2.500 puntos durante las siguientes semanas. Durante la última jornada bursátil hábil anterior a la debacle, la del viernes 16 de octubre, hubo un serio aviso, una caída de 108 puntos, un 4,6%, la más pronunciada de los últimos años. Visitando las hemerotecas, leemos que una de las mayores preocupaciones de los inversores era la devaluación del dólar puesta en marcha por la Fed. 5 años de subidas bursátiles, que habían doblado el valor de los índices, atrajo cada vez a más incautos, el apetito por el riesgo aumentó y los niveles de apalancamiento se elevaron en una proporción aún mayor. Debido a una nueva regulación que debía entrar en vigor y que significaría el aumento de las tasas de los productos apalancados como los derivados, muchos operadores deshicieron posiciones de manera masiva en opciones y futuros, creando un desajuste monumental entre la oferta y la demanda. Si quieres saber qué son los derivados, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Suscríbete si aún no lo has hecho, dale a like, comparte y déjame un comentario si te está gustando el vídeo. Además, ese día 16, era tercer viernes de mes, día en que vencen muchos contratos de futuros. Los hundimientos bursátiles se dan simplemente porque, de repente, el mercado se ve inundado de órdenes de venta que no encuentran contrapartida compradora. En la mayoría de casos, son las manos fuertes del mercado deshaciendo grandes posiciones, en otros, como se especuló unos días después, un fallo informático que propicia la venta masiva de acciones puede ser la causa. Durante el fin de semana, días 17 y 18 de octubre, mientras las bolsas, como es habitual, estaban cerradas, se produjeron varios hechos que podrían haber desatado el pánico del lunes siguiente. La guerra Irán-Irak suponía un tremendo gasto militar para el ejército americano y comenzaba a hacer mella en el precio del petróleo, desatando, paralelamente, un aumento del precio de las materias primas. Por consiguiente, se produjo una escalada de la inflación que, unido a un mal dato del déficit comercial y a la depreciación del dólar, cambió el humor de los siempre susceptibles inversores. La marcha de la economía norteamericana era buena pese a todo lo anteriormente comentado. El paro no llegaba al 5% y se habían creado 12 millones de puestos de trabajo en la década de los 80. La inflación del 10% era moderada teniendo en cuenta las tasas de la década anterior. No obstante, el crecimiento real de la economía no iba en consonancia con las fuertes alzas de las bolsas. Un 2,5% de crecimiento económico contrasta con subidas del 20% anualizado de los índices durante el quinquenio 1982-1987. La situación cada vez se asemejaba más al crack de 1929. Peter Borish, mano derecha de Jones, superpuso un gráfico de la década de 1920 con otro del momento, 1986, y el resultado era un calco del chart de la debacle bursátil de 1929, por lo que Borish y Jones se prepararon durante meses para cuando llegara el momento apocalíptico que se avecinaría más pronto que tarde. Se quedarían cortos en sus pronósticos. En 1982, la llegada de Paul Volcker a la presidencia de la Reserva Federal se hizo notar. Tras 3 lustros de política monetaria contractiva, Volcker decide bajar tipos de manera agresiva y, gracias en buena medida a la liquidez inyectada, las bolsas vivirían 5 años consecutivos de rally bursátil, algo que no se veía desde hacía casi 2 décadas. Tanto el índice Dow Jones como el S&P 500 consiguieron duplicar su valor en ese lustro debido al apetito inversor por los activos de riesgo. Fuera de Estados Unidos, Japón era el foco de atención, el Nikkei y el mercado inmobiliario subían como la espuma. El rendimiento de los bonos basura, tanto gubernamentales como empresariales, se elevó hasta niveles récord. Una vez más, la locura del señor mercado acaparó las bolsas.
Los mercados financieros pronto despertarían de su sueño de forma abrupta. La bolsa de Hong Kong encendió la mecha que alimentó el reguero de pólvora. En Asia son los primeros en ver amanecer el día y las bolsas debido a los usos horarios. El mercado se desplomó un 31% pasando de cotizar desde los 3.500 puntos a menos de 2.500 apenas 8 horas después. Para poner la guinda al pastel, durante el mediodía, bases norteamericanas atacaron 2 petroleros iraníes en el Golfo Pérsico. Un poco más al este, el mercado japonés que, tras años de bullish market empezaba a dar síntomas de agotamiento, caía por sexta jornada consecutiva, aunque un moderado 2,5%. Tras conocer los resultados de los mercados asiáticos, la incertidumbre se extendió a Europa. Londres se desplomó un 12%. La bolsa de París se hundió casi un 11%. El ministro de Finanzas y Hacienda francés, Edouard Balladur, acusó al Banco de Alemania de la situación al haber subido los tipos de interés de corto plazo en los días previos, provocando la devaluación del dólar y la consiguiente inestabilidad financiera. El secretario del Tesoro norteamericano, James Baker, se reunió de urgencia con el ministro de Finanzas alemán, Gerhard Stoltenberg, para estabilizar los tipos de cambio. La propia bolsa de Frankfurt cayó alrededor del 10%. En Oceanía se conoce a este día como el Black Tuesday ya que para ellos ya era martes cuando ocurrió la debacle. Por la tarde, horario de mañana en Norteamérica, el Dow Jones se desplomó 508 puntos, un 22,6%, la caída más alta de la historia del índice norteamericano en términos porcentuales, una jornada fatídica para, casi, todos. Los que vendieron acciones sumaron unas pérdidas totales de 500.000 millones de dólares. Durante unas horas se barajó la posibilidad de suspender las cotizaciones, pero finalmente la idea se descartó ante el temor de desatar una histeria aún mayor en días posteriores. John Phelan, presidente del NYSE, comentó jornadas más tarde: las bolsas estaban ya a niveles muy altos y buscando cualquier excusa para bajar. Para paliar la situación, la Fed inyectó liquidez al sistema e intermedió para que los bancos no cerraran el grifo del crédito y prestaran a las empresas. Todas estas medidas sirvieron para que los mercados volvieran a los niveles previos al crash en tan solo 11 meses, mucho antes de lo inicialmente previsto. Esto en cuanto a Estados Unidos. Otras economías no corrieron la misma suerte. Japón, inmerso en plena burbuja inmobiliaria, siguió increciendo, hasta explotar en 1989. Tudor Investments estaba preparado para sacar tajada de la situación. Desde finales de 1986, Jones comenzó a acumular posiciones bajistas en el mercado de índices de futuros norteamericanos. Paralelamente, desde septiembre de 1987, había estado acumulando posiciones alcistas en bonos gubernamentales. Habíamos estudiado el crash de los años 20 con mucho detalle. Al comparar el mercado de 1986-1987 veíamos que presentaba una fuerte correlación con el mercado de antes del crash de 1929. Después, el anuncio del secretario de Estado diciendo que Estados Unidos no apoyaría por más tiempo el dólar debido a los desacuerdos con Alemania, fue el beso de la muerte para el mercado. Durante toda la jornada, Boris Jones y su equipo de traders fueron vendiendo todas las posiciones cortas acumuladas en los futuros de los índices norteamericanos e incluso, al final de la jornada, comenzaron a abrir algunas posiciones largas con los beneficios de las operaciones cortas. Esas compras aliviaron levemente la debacle bursátil. Al mismo tiempo, el valor de los bonos comenzó a aumentar en cuanto los inversores buscaron protección en el mercado de deuda. Pensé que la Fed tendría que apoyar los mercados y eso era muy alcista para los bonos. Jones consiguió que su fondo se revalorizara significativamente y cerrara octubre con un 62% de ganancias. Por contra, la caída acumulada del Dow Jones fue del 28%. Paul Tudor Jones se había convertido en leyenda. Ya puedes conseguir tu ejemplar de Maestros de la Bolsa, Maestros de la Bolsa 2 y Stock Market Masters en Amazon.com y Amazon.es. Invertir en conocimiento paga el mejor interés y no exige comisión a cambio. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, comparte, comenta y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros contenidos.